Hola amigos, ¿cómo están? Soy Enrique Torres Quevedo, soy biólogo marino. Tengo, usted ya sabe, mi canal Acuicultura, Enrique Torres Quevedo. Los invito a que me sigan porque siempre vamos a tocar temas muy interesantes en este canal. Hoy vamos a tocar un tema muy de actualidad. Hace relativamente poco hubo la intervención de las autoridades en algunas granjas piscícolas en los departamentos del Tolima, de Huila, del Caquetá, principalmente aquí en Colombia, Suramérica, buscando ejemplares de Basa o Pangasius, la especie Pangasianodon hypophthalmus. Ustedes ya saben a qué nos referimos. Es una especie que ha sido muy polémica en su introducción a varios países, básicamente porque ha impactado en la economía acuícola de esos países donde ha sido cuestionada su introducción. Básicamente estamos hablando de varios países como Brasil, como México, inclusive en Europa, en algunos otros países de Sudamérica, puesto que esta especie es una especie muy resistente y apta para el cultivo y además rinde muy bien. Entonces tiene unas ventajas comparativas bastante interesantes frente a otras especies como la tilapia o la cachama, que es una especie nuestra. Por ejemplo, tienes una adaptación para soportar altas densidades de cultivo, una adaptación que implica una modificación en su vejiga natatoria para poder respirar aire atmosférico. Esto implica que puede soportar unas muy bajas tensiones de oxígeno en los estanques, es decir, se puede cultivar a unas densidades bastante altas. Pero además ha sido cuestionada su presencia, puesto que se dice que afecta muchísimo la biodiversidad de las comunidades ícticas de los cuerpos de agua de estos países. En el caso de Colombia, el cultivo del panga o pangasius o basa no está autorizado todavía. De hecho, el gobierno nacional, el Estado, se ha preocupado por adelantar, digamos, las peticiones que han hecho algunos piscicultores frente a la posibilidad de cultivar esta especie en el país, en Colombia, y que se declare como una especie domesticada. Y frente a esto, pues ha encargado unos estudios preliminares del riesgo que implica autorizar la especie para cultivo a un instituto como el Instituto Humboldt, que ustedes saben que es un instituto de mucho peso y mucho prestigio en el tema ambiental. Las conclusiones de ese estudio pues son bastante interesantes. Es un estudio bastante completo realmente, pero digamos que en términos generales, sin llegar a, espero no equivocarme, pero sin llegar a ser demasiado puntual, las conclusiones es que hay que tener precaución con la introducción de esta especie. Es decir, es necesario hacer unos estudios un poco más detallados y de campo y estudiar la especie bajo las condiciones específicas colombianas. De acuerdo a ese estudio que se hizo la Fundación Humboldt, ha determinado además que es probablemente un riesgo autorizar, sin estos estudios previos, autorizar la introducción de la especie, puesto que a pesar de que no se han encontrado animales juveniles o alevinos en los cuerpos de agua naturales de nuestro país, sí se han encontrado animales adultos que seguramente son producto del escape de algunos cultivadores que ya los tienen en sus granjas. O sea que digamos que actualmente no hay pruebas de que los animales se estén reproduciendo en los ríos naturales de nuestro país. No hay pruebas, no se han encontrado alevinos ni larvas, pero sí adultos. Eso no implica que no se vayan a encontrar en un futuro, pero digamos que es una
es un indicativo de que es necesario avanzar más en estos estudios para poder tener la certeza de que no van a hacer un daño en la biodiversidad de las especies de peces de Colombia. Pero bueno, esto es un tema, pero otro tema viene siendo del orden económico, es decir, ¿es conveniente o no es conveniente introducir el Pangasius a Colombia? Bueno, por un lado es una especie que en este momento las personas que la han cultivado acá, obviamente por debajo de cuerda y que en este momento están sufriendo pues las consecuencias de esto por las acciones de las autoridades, pues determinan que efectivamente es una especie que rinde bastante. De hecho, pues obviamente es el primer producto de exportación de un país como Vietnam, un país que tiene el 25% del área en terreno que Colombia y el doble de sus habitantes. En este momento las exportaciones de filete fresco de tilapia para los Estados Unidos colombianas ascienden a los 63 millones de dólares en 2021, que es una cifra bastante grande después de estar en el orden de los 15 millones de dólares hace muy poco tiempo, es decir, ha crecido bastante la exportación colombiana, pero no se puede comparar con lo que exporta Vietnam con esta especie. Ellos están exportando del orden de 1.100 millones de dólares a 154 países del mundo. Bueno, ¿cómo lo han hecho? Con organización, con investigación, una agresiva campaña de mercado, unas certificaciones, un apoyo muy fuerte del Estado y realmente la competencia en los últimos años ha perdido su batalla de desprestigio con el producto vietnamita. Ustedes han visto en las redes todo lo que se dice, que el producto no es bueno, que la contaminación del río Mekong, etcétera, etcétera. La verdad, nosotros tuvimos la experiencia con un grupo de productores colombianos de estar directamente en plantas muy importantes de procesamiento de pangasius en Saigón y realmente, bueno, cerca de Saigón. Y realmente es impresionante el nivel de tecnología, el nivel de asepsia, de trazabilidad, de profesionalismo con el que trabajan esa especie. De hecho, pues por eso es que tienen acceso a esta cantidad de países. Entonces, por un lado, obviamente por la escala de producción que ellos tienen y por la integración vertical de sus industrias, ellos tienen integrada industria de papel, industria de plásticos, transporte, producción en jaulas, producción en estanques, reproducción, fileteo, distribución, etcétera. Son unas empresas muy grandes y muy bien organizadas. Entonces, por esos niveles de producción y de organización, pues lógicamente producen a unos precios bastante bajos. Están un poco en desventaja con nosotros, en caso de que pudiéramos producir acá, en la medida en que ellos están lejos de un mercado como el mercado norteamericano. Nosotros estamos mucho más cerca y podríamos en un momento dado ofrecer filete fresco para los Estados Unidos, así como el de tilapia. Ellos ofrecen el filete congelado y a unos precios bastante bajos. Y ustedes saben que tienen unos canales de distribución muy importantes. Entonces, bueno, nuestra ventaja sería poder ofrecer el producto fresco. Esa sería nuestra ventaja. Estaríamos en una desventaja en la medida en que los costos de producción nuestros son, digamos que un poco más altos que los de Vietnam, los costos de concentrado, ahora que está subiendo con esa subida del dólar impresionante. No tenemos muchos aliados, digamos, nacionales en lo que es la producción de granos y la producción de otros insumos para los concentrados. Entonces eso hace que los costos de ese tipo de insumos que son importados con el tema del dólar, pues haga que se incrementen los concentrados. Entonces no seríamos muy competitivos. No tenemos tan afinados los canales de comercialización, tenemos sí unos canales en los Estados Unidos a los cuales podríamos llegar con el filete fresco, pero nos hace falta hacer el curso, por lo menos con esa especie. Por otra parte, eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa con las especies nuestras? ¿Qué pasa con el bagre rayado? ¿Qué pasa con el yaque? ¿Qué pasa con el blanco pobre?
qué pasa con una cantidad de especies de las cuales nosotros somos muy ricos en diversidad íctica en este país. ¿Qué pasa con esas especies? Les hemos invertido lo suficiente en investigación, hemos difundido lo investigado en las universidades lo suficiente como para que los productores puedan comprometerse con una producción de alevinos, por lo menos para alimentar a la industria y pueda diversificar. Ahí tenemos unos problemas que son interesantes y ahí se requiere la confianza entre el Estado, los productores privados y las universidades para poder aprovechar todo ese conocimiento. En este sentido, nosotros hicimos inclusive un par de giras a Brasil a ver cómo es el desarrollo de las especies nativas en ese país. Y es impresionante lo que están haciendo con especies nuestras como la cachama, cachama blanca, negra, Colosoma macropomum, Piaractus brachipomum o Piaractus orinoquensis, y con el híbrido. Y ya tienen desarrollados temas como cachamas con mejoramiento genético, bagres, rayados y yaques con mejoramiento genético y los híbridos de estas especies para el mercado nacional e inclusive para exportación, con unas empresas organizadas muy grandes. La vez pasada nosotros visitamos una empresa que producía en especies nativas cerca de 5.000 toneladas al año y tenía una planta de procesamiento bastante interesante. En Argentina también ubicamos una empresa que en el norte de Argentina está produciendo alrededor de 90 toneladas mensuales de cachamas de 2 y 3 kilos para el mercado de los filetes y las costillas y ese tipo de desarrollos que han hecho también allá en ese país. Entonces nosotros con nuestras especies nativas, pero hablando específicamente de los bagres, nos hemos quedado atrás. Ese desarrollo del Pangasius en Vietnam no se hizo de la noche a la mañana, son años, 20, 30 años de investigación, apoyo del Estado y una estrategia de organización de las asociaciones. Hay más de 11.000 o 12.000 asociaciones de productores de pescado, de Pangasius en Vietnam, que han llevado a la especie a esos niveles. Entonces, de pronto la conclusión acá es, bueno, seguir adelantando los estudios que hayan que hacer necesarios para poder introducir el Pangasius. Puede ser una oportunidad por sus rendimientos, como decía anteriormente, y por un mercado que ya está abierto. Pero también voltear a mirar qué podemos hacer con nuestras especies nativas, cómo las podemos desarrollar, cómo les podemos dar valor agregado, cómo podemos producir alevinos en masa a unos precios competitivos, cómo hacemos investigación en nutrición, cómo hacemos investigación en genética de esas especies, algo que ya han adelantado en Brasil. Es un momento bastante interesante para la acuicultura colombiana y obviamente para la acuicultura de otros países donde tengan la posibilidad de mirar sus propias especies y desarrollarlas. Este espejo que nos entrega Vietnam con su Pangasius es algo de observar, de estudiar y que nos puede dar una gran lección. Bueno, esto es lo que les quería decir. Voltemos a mirar nuestras especies nativas, esperemos que ágilmente los encargados de evaluar efectivamente la introducción del Pangasius y su impacto real sobre la biodiversidad colombiana decidan algo concluyente y bueno, sigamos adelante porque es momento de diversificar, es momento de dar valor agregado, es momento de moverse. La situación no está para quedarse quieto y para seguir como estamos. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en genética, hay que invertir en investigación. No se les olvide suscribirse a este canal. Siempre estaremos hablando de cosas de actualidad, tratando de darles una versión, bueno, lo más aterrizada y lo más neutral posible. Y bueno, son muy bienvenidos todos los comentarios, las preguntas y bueno, en la medida en que esté en nuestro alcance poderlas responder o aclarar alguna cosa, con mucho gusto. Nos pueden también sugerir nuevos temas para tratar. Un abrazo para todos.